Ujú. Buenas noches, amigos de Médico. Estamos juntos con el doctor Alexis Holguín. Buenas noches, Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ian? Buenas noches a todos. Hablamos sobre la influenza, ¿no? Siempre la gente usa el término gripe para todo, ¿correcto? Pero si queremos ir orientando, ¿no? En esta primera parte de este conversatorio, es qué cosa es la influenza, ¿no? ¿Qué es la gripe y cómo se diferencia con otros procesos respiratorios, ¿no? Sí, es una pregunta muy importante la diferencia. A ver, existen diferentes tipos de virus que pueden causarnos síntomas respiratorios. Hay algunos que nos van a dar síntomas leves y otros síntomas que son mayores. La mayoría de resfríos comunes, en la cual tengo un poquito de congestión nasal, un poco de malestar, son causadas por virus en general. Y voy a mencionarlos porque son nombres así: son el rinovirus, tenemos los ecovirus, tenemos los virus de tipo metaneumovirus y muchos virus que producen síntomas respiratorios altos sin producir mayores problemas. Pero dentro de toda esta gama de virus hay unos que producen una enfermedad un poco más sistémica, un poco más con otros síntomas, como por ejemplo fiebre, mucho malestar, y en personas que tienen comorbilidades, tienen alguna enfermedad adicional, o son adultos mayores, gestantes, o son muy pequeñitos, pueden producir neumonías. Y dentro de esas está la influenza. Y bueno, y una que hemos conocido recientemente todos, de hecho, en estos dos últimos años, es el SARS-CoV, el COVID, ¿no? Que también produce, el COVID-19 que produce también ese tipo de enfermedades. Y es una de ellas, la influenza, la que nos puede producir esto. Tanto así que ha producido pandemias también. Es decir, lo que vemos ahora, la pandemia que empezó el 2020 hasta la actualidad, es una de las más contemporáneas, pero hace varios años, más de un siglo, hubieron brotes por influenza H1N1, que mató muchísima gente, la famosa gripe española, y también hemos tenido la influenza en el año 2009, la influenza H1N1, ¿se acuerdan que le decían la gripe porcina? Entonces, Ujú. esa es una pandemia muy parecida que también afectó a personas vulnerables. O sea, significa que la gripe como virus, ¿no? Que está ahí rondando siempre ha estado y la pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿por qué ha tenido vamos a decir, estas olas, ¿no? La gripe española, lo del 2009, ¿qué hace que este virus, no sé, cambie? ¿Por qué de un momento se vuelve más infectante o se vuelve de repente más agresivo? Ujú. Estos virus de la influenza, así como nos dan a los humanos, también les pueden dar a los animales. Y generalmente este virus muta muchísimo, cambia mucho. Entonces, cambiar mucho es lo que no nos permite tener una vacuna única, ¿no? Y es por eso que Ujú. cada año colocamos una vacuna según los virus que se van circulando. Solo para como ejemplo, ¿no? Tenemos las influencias A, las B y las C. Las más comunes son en los humanos, las A y las B. Pero en algunos momentos, a veces este tipo de influencia se mezcla, se recombina. Muy parecido, tal vez se acuerdan a la historia del COVID, ¿no? Del tema de los Sí. murciélagos, de otros animalitos, muy parecido con ello. Se mezcló, por ejemplo, en el 2009 con un virus de los porcinos, de los chanchitos, y generó un intercambio de material genético que generando un nuevo virus que infectaba a los humanos y era un poco más severo, ¿no? Estos virus mutan, siempre han estado, van a mutar constantemente y tenemos, por ejemplo, H1N1, H3N2, H3N5 y así, muchas combinaciones del H y el N, que son parte parte del virus que nos permite estudiarlos y poder identificarlos. Y una consulta, entonces, estas mutaciones que estás comentando, ¿es lo mismo que estamos viendo ahorita con el virus del COVID-19, estas variantes? ¿A eso se refiere? Es algo parecido. En el caso de ellos, lo que cambian son algunas proteínas que le dan esa forma de efectividad. En el caso de esas variantes, cambian varias cosas en el virus, en el COVID. Pero es una explicación parecida como para que todos puedan entenderlo, que estos Ujú. virus van mutando y pueden ir cambiando. Y justo es ello. Mientras yo tenga más personas sin protección, sin vacunación, soy más susceptible de que este virus ingrese otro tipo de provirus y puede haber un cambio, ¿no? Correcto, entonces, por lo que entiendo, en general los virus, principalmente hablando de estos, ¿no? Cambian, o sea, tienen esta particularidad, ¿no? De cambiar, de mutar, de hacer variantes, y eso hace que haya estas, como se dice, olas o picos, ¿correcto? De momentos en los cuales de repente nos da, bueno, una gripe con el malestar, como nos da una gripe fuerte, con dolor de cabeza, malestar,
pero llega un momento en el cual esto nos puede dar una neumonía, ¿eso es correcto? Sí, la influenza, por ejemplo, este virus sí puede causar también neumonía, y una neumonía muy parecida a la de COVID, también con un problema pulmonar intersticial y todo ello. Ujú. Puede llevar a cuidados intensivos, pero en el caso de la influenza, generalmente afecta a personas que tienen algún problema de alguna comorbilidad, es decir, tengo alguna enfermedad de fondo, una enfermedad crónica, o también tengo mis defensas muy bajas, soy inmunosuprimido, o soy adulto mayor, y en adultos mayores esto Sí. sí puede ser severo. Ahora, estos virus cuando empiezan a mutar, o se vuelven más infectantes y me contagian más rápido, o a veces se ponen un poquito más fuertes y pueden producir más enfermedad. Por lo general en influenza siempre han mantenido en los años ese mismo proceso, ¿no? Contagio y produjo una enfermedad moderada o severa en personas de alto riesgo. Correcto. Y antes de entrar a las preguntas que ya nos están enviando en el chat y que van orientadas a la vacunación, como se dice, una pregunta sincera, ¿no? Existe, o sea, por ejemplo, yo me contagio contra la influenza, no me vacuné, se me pasó, no creí en la vacuna, etc. Eh, y realmente me va mal, para mala suerte, me da neumonía, estoy en el hospital y bueno, estoy, como se dice, muy pronto hasta poder entrar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Existe un tratamiento para la influenza? No hablo de la vacunación, hablo, ¿existe medicación para combatir la influenza y qué tan efectivo es este tratamiento? Bueno, no existe un tratamiento actualmente óptimo para influenza. En una época se utilizaba un medicamento que se llamaba oseltamivir, que Ujú. ayudó mucho, pero sobre todo en personas con inmunosuprimidas, personas que eran pacientes oncológicos, trasplantados. En ellos de repente sí puede ayudarnos un poquito, pero no es un medicamento que ayude y tiene que darse en los primeros días de enfermedad. Entonces, no existe un antiviral, no existe un medicamento como para tratar la influenza. Si yo hago una complicación, tengo que hacer todo el manejo, muy parecido a lo que nos pasó con COVID, ¿se acuerdan? Sí. Las primeras olas que no había ningún medicamento. Y la única forma de prevenir, bueno, si bien tenemos las medidas generales que también las vamos a comentar, también tenemos la vacunación. Correcto. Y justo ya vienen las preguntas de la vacuna, ¿no? Y la pregunta de rigor es, ¿realmente es obligatorio la vacuna de la influenza? ¿Y con qué frecuencia debería aplicarse? Ya, una cosa vamos a hablar de obligatoriedad y otro que es lo que yo debo Nece- hacer, ¿no? Lo que yo debería tener. la Estas necesidad. vacunas sí, la necesidad, exacto. Ujú. Entonces, una cosa que decían diferente es yo puedo o debo, ¿no? O sea, de Claro. poder puede, ¿no? Pero otra que es. Entonces, en este caso, las vacunas contra influenza sí te ayudan para evitar que hagas cuadros severos de esta enfermedad, sobre todo si estoy dentro de estos grupos especiales, adultos mayores, Ujú. gestantes. Las gestantes también tienen que vacunarse, importantísimo si Sí. nos están escuchando gestantes, vacúnense contra la influenza. La influenza en las gestantes es terrible. Entonces, también las gestantes y en los niños pequeños. Entonces, en todos ellos, yo tengo que, y personas con comorbilidades, entonces tengo que vacunarlos contra la influenza. Esta vacuna es anual. ¿Y por qué es anual? Porque Ujú. estos virus, como les mencionaba, esa mutación que tienen, cada año puede ir cambiando y la vacuna tiene algunos tipos de los virus más predominantes que van a circular. Tanto así que las vacunas pueden ser diferentes si estoy en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, porque circulan diferentes tipos de virus en diferentes temporadas. ¿Cuándo debo colocarme la vacuna? Justo en esta época, antes de que empiece el invierno. Y ustedes ya vieron que la temperatura está bajando cada vez más. Y ya sabemos cómo son los inviernos, sobre todo acá en la capital, donde no solo es el frío, sino también es la humedad. Y bueno, y una pregunta que puede sonar muy básica, pero creo que puede ser muy reveladora. ¿Por qué cuando comienza a haber más frío, el virus está más circundante en el ambiente? ¿Por qué le gusta el invierno? Buenísima pregunta porque el virus no tiene mucho que ver con la temperatura, pero sí con las costumbres o con las acciones que nosotros tenemos cuando hay temperatura baja. El virus se contagia por secreciones respiratorias, Ujú. parecido a COVID, pero el COVID es con los aerosoles, estos que se quedan ahí un poquito flotando. En el caso de influenza, es mucho con las secreciones, cuando yo estornudo, cuando yo hablo, ahora que estoy frente a mi computadora y estoy hablando, si yo tuviera influenza y dejo por acá todo contaminado y vengo con mis manos, toco esto, y o viene otra persona, toca esto, se lleva las manos a los ojos, a nariz o boca, se va a contagiar. Entonces, la influenza es mucho el contagio respiratorio y también por secreciones. Entonces, tengo que lavarme Ujú. las manos y usar mascarillas. Pero, ¿qué pasa en el invierno?
En el invierno, como hace frío, ¿qué hago yo? Cierro mi ventana Ujú. y no dejo una buena ventilación. Además, estoy más abrigadito, trato a veces de lo menos posible el tema de higiene de manos, y es por eso, y tengo más hacinamientos, y a veces ustedes, creo que todos hemos acordado en el transporte público, en el invierno todas las ventanas cerradas, se ve que está todo lleno el micro o el ómnibus, y todas las ventanas están Ujú. cerradas. Eso, por ejemplo, es una actividad que yo debo evitar. Y eso sucede en invierno, porque la gente cierra Sí. las ventanas, cierra las puertas y tiene esos problemas. Además, también con el invierno, bueno, yo también puedo tener otras afecciones respiratorias, que son clásicas de la temperatura, que con la influenza adicional pueden complicar un poco más estos cuadros. Correcto, es como que el entorno se vuelve más favorable para la influenza, ¿no? Para que pueda migrar. Y bueno, no, todavía no os he hecho esa pregunta, pero ¿es más contagiosa, igual que contagiosa, menos que contagiosa que el COVID-19, al menos de lo que actualmente estamos viendo, ¿no? Claro, en el caso del COVID-19 puede contagiar también por aerosoles, es decir, la parte respiratoria. Si yo puedo estar a menos de 1 metro y puedo contagiar a esa persona, ¿no? Respirar, hablando, sí. En el caso de influenza, si bien sí las gotitas cuando yo estornudo o cuando hablo caen más rápido, también pueden quedar en las superficies. Y si ustedes se dan cuenta, durante las fechas justo del 2020, que todos usábamos obligatoriamente mascarillas, que usábamos mucha higiene de manos, no habían casos de influenza, bajaron considerablemente. Y Sí. 2021 también. Ya después, cuando han empezado en algunas regiones a utilizar menos mascarillas, eso también se empezó a incrementarse. Por eso es que nosotros siempre recomendamos, independientemente, si no es una medida directamente contra el COVID, el lavado de Ujú. manos es importantísimo en salud pública. No solo para influenza, todo tipo de virus respiratorios y también hasta enfermedades entéricas que es por alimento, ¿no? Claro. Ojalá que esas buenas costumbres, ¿no? Que se han generado estos 2 años permanezcan porque nos ayudan también para otros problemas de salud, ¿no? Como se dice, un combo. Ojalá. Ahora, viene esta pregunta y aprovechamos también para siempre generar, porque ¿cuál sería la palabra exacta en la vacuna actual de la influenza? ¿Qué tan efectiva? ¿Cómo es eficiente? ¿Cuál es el término? ¿Qué tanto nos protege? Esa es la pregunta primera. Y aquí la pregunta que nos están haciendo es si esta se puede utilizar, ¿no? En conjunto con la vacuna del COVID. En este caso nos dice, buenas noches, me vacunaron contra la influenza. ¿Cuántos días me puedo poner el segundo refuerzo de Moderna, ¿no? Que me tocaría. Preguntas muy importantes. En el Ujú. caso de la vacuna de influenza, igual que la vacuna, todas las vacunas, si ustedes ven todas las vacunas, lo que previenen son enfermedades severas. Y si yo hago el cuadro, puede ser un cuadro leve o un cuadro moderado, pero no voy a ir a un cuadro severo. En el caso de personas mayores de 60, quien nos escribe tiene 68 años, entonces la vacuna está recomendadísima por todos Ujú. lados. Ustedes revisan en cualquier parte del mundo, le van a recomendar. ¿En qué momento puedo colocar con la vacuna COVID? Se puede colocar el mismo día, no hay ningún problema en los tiempos. Es más, si por algún motivo yo no puedo colocarme ese mismo día, al día siguiente lo puedo hacer. Pero no hay un tiempo, no hay un lapso entre la vacuna de influenza con la vacuna de COVID. Y esto ya ha sido estudiado. Es decir, cuando las vacunas aquí lo que tengo que ver es, ¿se acuerdan en los niños? Yo les coloco vacunas en las pentavalentes o vacunas que tienen varios tipos de virus o bacterias en uno solo. O también se le coloca a veces uno en un bracito y otro en otro brazo. Es más, nosotros de adultos también nos hemos colocado una vacuna diferente en cada lado. Entonces sí puedo colocar vacunas al mismo tiempo. ¿Por qué inicialmente vamos o no se vacunó? No había esa recomendación de vacunar junto con la vacuna de COVID. Era para ver si es que había alguna interacción entre ellos que disminuye la eficacia de alguna de ellas. Pero lo que se ha visto es que no hay ningún problema de disminución de eficacia. Entonces, sí puedo tener yo el usar las dos vacunas el mismo día. Tanto de influenza como neumococo puedo colocarme ese mismo día, ¿no? Con respecto a los efectos que yo pueda tener con una u otra vacuna, eso puede suceder en algunos casos y siempre con ellos son los medicamentos sintomáticos. Hay que tener en cuenta que los efectos severos pueden ser leves, moderados o también severos. Nosotros hemos aplicado más de 70 millones de dosis y de los 70 millones de dosis severos que se han relacionado con vacunación, solo han habido 16 casos y ninguno de ellos ha conllevado a desenlace fatal ni tampoco a secuelas. Entonces, son vacunas que son seguras. Puedo colocarlas también en ese mismo momento. Correcto. Yo me he vacunado en 2020, 2021, ya falta este año ya. Ojalá que esté más difundida la vacuna. Bueno, esa será ya la pregunta del cierre. Pero sí, sin duda es una vacuna segura, pero
como siempre, de todas maneras hay preguntas que están relacionadas a eso, ¿no? Em, esa es una pregunta bien común, ¿no? Es sobre el momento de vacunarse. Y claro, el término, como se dice, a veces está un poco manoseado, el término de gripe, ¿no? ¿Cuánto tiempo de una gripe, me imagino, de un proceso respiratorio, ¿no? Uno se puede vacunar o debería esperar, ¿no? Un tiempo. ¿Cómo orientamos a las personas que tienen un proceso respiratorio y tienen que vacunarse contra la influenza? Si yo tengo un proceso respiratorio, idealmente sería no vacunarme en los primeros días. Y esto no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa que viene porque si yo, por ejemplo, hago fiebre, ¿quién me produjo la fiebre? ¿La vacuna o mi gripe? O Ujú, si hice claro. algún cuadro mayor, ¿quién me produjo esto? Una o la otra, ¿no? Aparte que si es una influenza, el ponerme ese mismo día no voy a tener un efecto protector en ese Inmediato. momento, efectivamente. Ujú, Y yo puedo decir también, me vacuné contra la influenza, pero me enfermé. Bueno, me enfermé porque ya estaba enfermo, tenía influenza o estaba en incubación, incubando. Entonces, si tengo síntomas leves, o a veces soy alérgico, tengo congestión, puedo vacunarme sin ningún problema. No hay una contraindicación. Es más, las contraindicaciones para la vacunación contra influenza son muy, muy pocas. La alergia que yo puedo tener para no vacunarme contra influenza, por ejemplo, la alergia del huevo. Si tengo alergia al huevo, de repente puede ser una contraindicación para la ujú. vacunación contra la influenza. Pero aún así, actualmente a nivel internacional ya están viendo buscar algunas vacunas que no tengan ese componente de esas proteínas del huevo para que no tengan problemas para la vacunación. Entonces, no hay muchas contraindicaciones como para decir no me puedo vacunar. Si estoy hospitalizado con una enfermedad eh, moderada, severa, hecho una neumonía, ahí sí yo espero. ¿Por qué? Porque puede ser que mis defensas estén bajas y no van a responder necesariamente como deberían ser. Correcto, la vacuna de la influenza no tiene ningún cruce con, bueno, hablamos de la proteína del huevo, pero alergias a otros, a otras sustancias como por ejemplo la penicilina, antiinflamatorios, ¿hay algún tipo de reacción cruzada? No, con penicilina no hay ningún problema. Los alérgicos a penicilina se pueden colocar la vacuna contra la influenza sin ningún problema. Ujú, bien, entonces, siguiendo con la pregunta anterior, acá viene, como se dice, la que escuchamos con mucha frecuencia, ¿no? Tengo una mala experiencia el año que nos vacunamos con toda mi familia, nos vino una gripe muy fuerte. Desde esa fecha no aceptamos ya esa vacuna, en este caso la de la influenza, ¿no? Bueno, hay que diferenciar algunas cosas. A ver, estamos vacunando cuando la vacuna de influenza trae en nuestro país los tres serotipos o los tres tipos de vacunas, o perdón, los tres Ujú, tipos de virus de influenza que circulan más en este hemisferio sur. ¿Qué quiere decir eso? Que son los tres predominantes, pero no son ujú. todos los tipos de influencias en sí, porque son los que van a predominar en ese año. ¿Me puede dar otro tipo de influenza? Sí, sí me puede dar otro tipo de influenza. ¿Me puede dar Ah, otro tipo de virus? También me puede dar otro tipo de virus. Y me puede dar, estando vacunado, ¿me puede dar influenza? Sí, sí me puede dar influenza, pero no va a ser un cuadro severo, o sea, no me va a dar una neumonía, no me va a enfermar. Sí hemos tenido, y es común escucharlo, ¿no? ¿Qué pasa? A veces yo ya estoy incubando el virus y al poco tiempo me vacuno y al poco tiempo hago la enfermedad. O como les mencionaba, de repente no era el mismo tipo de influenza el que me dio, o es otro tipo de virus que puede dar. Son muchos virus los que producen síntomas respiratorios y resfriados, y dentro de las ujú. gripes, si bien las influencias son uno de ellos, hay que diferenciar que estas vacunas tienen los predominantes que van a circular este año, ¿no? Eso es interesante que lo que has mencionado, porque hace ya unos años, pre-pandemia, yo recuerdo muy bien, bueno, un cantante famoso acá en nuestro país, le daban cabida, ¿no? En una revista, y me acuerdo que hizo él una crónica sobre que no servía la vacuna de la influenza porque se le había colocado y le había dado gripe, ¿no? Entonces despotricaba con la vacuna porque decía esto no sirve, ¿no? Es una estafa, y claro, siempre genera mucha suspicacia después, ¿no? Porque ya entra el tema de repente esto es un negocio, ¿no? Encima es cada año. Entonces creo que queda claro con lo que has mencionado, y creo que también nos hemos aprendido en estos 2 años con la vacuna del COVID que aún vacunados nos podemos contagiar, pero no nos vamos a agravar. O sea, creo que la palabra ya de complicación es algo que lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Y la vacuna de influenza tiene, por lo que te entiendo, tiene la misma utilidad, ¿es correcto?
Exacto. Y solo para ello hay que remontarnos a lo que pasó en 1918. En 1918 apareció la gripe española, que fue la influenza H1N1. Y ahora, claro, hay H1N1 que tenemos ahora, pero son diferentes del 18. Ujú. En 1918 mucha gente murió con influenza, fue una pandemia. Es decir, algo Sí. de lo que nos pasó en esta época con COVID, en 1918 pasó muy semejante, muy parecido. Ustedes vean en internet, busquen gripe española o busquen pandemia de influenza en esa época y van a ver Ujú. hasta los anuncios de televisión diciendo no salgas, no dejes entrar a nadie en tu casa en Navidad. Muy parecido a lo que ha pasado ahorita. Claro, ahora nosotros pensamos, no, la influenza nos pasa eso. Claro, porque estamos vacunados, tenemos vacunas que nos van protegiendo frente a Exacto. esos casos severos. Correcto, sí. Y bueno, creo que queda claro, por eso que también lo coloco acá, perdón, no había quitado la pregunta anterior, de que hay población que se dice vulnerable, ¿no? Por ejemplo, una persona de 87 años encima con fibrosis, entendemos que sí o no, definitivamente tiene que vacunarse. Y se puede vacunar, ya entiendo, a la vez, ¿no? Tanto su dosis de refuerzo como también su vacuna contra la influenza, ¿no? Y con mucha más razón, si tengo una fibrosis pulmonar, tengo que vacunarme, porque cualquier enfermedad que yo tenga que produzca un problema respiratorio va a agravar mi situación basal. Entonces, vacuna, ahí está recomendadísimo, vacuna contra influenza por edad y por enfermedad, vacuna contra neumococo, si no me he puesto mi vacuna contra neumococo, colocársela, y vacuna contra la COVID con la edad de 87 años, las 4 dosis que se requieren. Bien, sí, no, las neumonías e influencias que yo he visto justo han sido en personas adultas mayores con alguna enfermedad de defensas bajas, así que son, como se dice, la población que sí o sí tiene que aplicarse. Bueno, esta es una pregunta, como se dice, yo no tengo la respuesta, pero ahora que estamos con esta moda de los laboratorios, ¿existe, no sé, algún laboratorio que es un único laboratorio que produce esta vacuna? Eso sí, la verdad que no lo sé, No, no sé. no. No, en el caso de esto, es decir, las vacunas que se compran, que los países compran, eso es muy Ujú. diferente a cualquier medicamento. ¿Ah? Para yo comprar una vacuna no es tan fácil. Nosotros trabajamos mucho con la Comisión Panamericana de Salud, es un fondo rotatorio, un fondo a nivel regional, en sí, con los países de la región, y que también es una forma de que sean vacunas que lleguen a un precio también adecuado a cada país, ¿no? Entonces, no es que tengo yo una vacuna específicamente del laboratorio X o tal. Son las vacunas, todas estas vacunas manejan las mismas cepas. Todos los años se hace una vigilancia a nivel de varios países. Todos los países incluyen la vigilancia, se llama vigilancia centinela, donde yo busco todo tipo de virus influenza que circulan en Perú, en Chile, en Argentina, en todo lado. Y con ello sabemos cuáles son los que circulan predominantemente y predominantemente van a circular el año siguiente. En base a esas cepas, que son las 3 o 4, las tops que se llaman, estas se mandan a todos los laboratorios que van a producir vacuna contra influenza. Entonces, no es que yo tenga el laboratorio X, me pone una vacuna diferente al laboratorio Y, ¿no? No, todas tienen las mismas cepas de vacunas que van a incluir esto en este tema de la vacunación contra influenza. O sea, Marcas, laboratorios, sí. son laboratorios en general que fabrican vacunas en general. Entonces, no es la marca. Por eso siempre decíamos, te acuerdo muy bien, la mejor vacuna, ¿cuál es? La que llega a mi hombro. Son vacunas que están autorizadas. No tengo una vacuna de la marca X o la marca Y. Ujú. Correcto. Y justo sobre eso también la pregunta era, o sea, las marcas, entiendo, bueno, depende del laboratorio, pero la tecnología de que se usa en esta vacuna, ¿cuál es? Lo digo porque como estamos Sí. hablando ahora de tantas tecnologías, en esta, ¿qué particularidad tiene? Estas se usan las vacunas de virus inactivados, es decir, no es el mismo virus, además son hasta recombinantes en unos casos, ni siquiera es el mismo virus, son vacunas parecidas, son partículas parecidas al virus que lo que hacen es estimulan la respuesta frente frente a la influenza. Entonces lo que hace es una partícula parecida a la influenza que ingresa, lo que hace mi cuerpo es detecta, mis anticuerpos detectan ellos y generan, mis defensas detectan esta partícula y generan anticuerpos de protección frente a ello. Son vacunas, por eso es que, ¿te acuerdas que habíamos hablado la otra vez acerca de estas vacunas que siempre se requieren refuerzos? Y este refuerzo casi prácticamente es anual, ¿no? No es un refuerzo tan seguido como en otras. Correcto. Esto hacías la pregunta por una de las preguntas que fue anterior, ¿no? De aquella familia que se vacunó contra la influenza y refieren que les dio gripe, ¿no? Entonces creo que
el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? La vacuna, la intención de la vacuna es generar una respuesta en nuestro cuerpo y a veces se malinterpreta que esa respuesta es como que te han metido el virus y te ha dado la gripe como tal, y eso no es cierto, Sí, ¿no? No es importante cierto. lo que mencionas, porque ni vacuna de influenza, la vacuna de influenza no tiene virus vivos, entonces Claro, no va a producir enfermedad. Igual que la vacuna de COVID, la vacuna contra COVID no tiene también, ninguna de las vacunas contra COVID, las que existen en el mundo en este momento, ninguna de ellas usa la tecnología de virus vivos atenuados, que ya no se usan en ese tipo de plataformas o de vacunas. Entonces es importante también, lo de influenza, es no, si yo me vacuno contra influenza, no tiene el virus ahí, ¿no? Si yo me vacune y hago influenza, no es porque la vacuna me produjo, probablemente yo ya estaba incubando esta enfermedad días previos. claro, correcto. Y eso es mito o realidad, porque eso es algo que también circula por ahí, ¿no? Que si no te da síntomas la vacuna, significa que no te está generando protección. ¿Ese es un mito o una realidad? No, no, no necesariamente es. Las reacciones que yo puedo tener son idiosincráticas. Hay personas que con COVID lo hemos visto. Personas que les hemos puesto vacuna, imaginémonos, vacuna Pfizer o vacuna Sinopharm y no me hacían ningún síntoma. O AstraZeneca, la misma AstraZeneca, que en algunas personas me decían, no, me tumbó, me dio mucha molestia. Había gente que me decía, a mí no me pasó nada. Yo seguí trabajando como si nada y no me fastidió. Entonces depende mucho de cada persona. Cada persona reacciona diferente a cada medicamento. Un ejemplo, tómate un paracetamol o tómate un otro medicamento X. Vamos a tomar un medicamento X, un antibiótico. A mí me puede fastidiar, me puede dar alergia, me puede dar diarrea, me puede dar otra cosa, y a ti de repente no. Entonces depende mucho de las respuestas de cada uno. Bien, han venido unas muy buenas preguntas. Bueno, no es que las anteriores no han sido buenas, sino que unas nuevas. Es la edad, ¿no? ¿Cuáles son los rangos de edad para vacunarse contra la influenza? A partir de los 6 meses de edad, en el A caso de seis niños meses. pequeños, en Ujú. los 6 meses de edad, yo ya puedo colocar mi vacuna, solo con una diferencia. Los que son de menores de un año, entre 6 meses a un año, ahí se colocan 2 dosis, porque ellos tienen un sistema inmune más débil, entonces la respuesta tiene que ser con 2 dosis. Y después también se priorizan grupos. Se priorizan grupos a los menores de 3 años, a las gestantes y también a los adultos mayores y a las personas con comorbilidad. Y también se incluyen ahí el personal de salud que está más expuesto y también una persona como personal de salud puede contagiar a más personas al mismo tiempo, ¿no? Claro, correcto. O sea, también tiene que estar protegido. Con esta vacuna hay también ese concepto de que si yo estoy vacunado, la posibilidad que yo tenga menos carga viral, o sea, menos contagio está, o cómo va por ahí en este caso. No hay suficientes, bueno, yo no me recuerdo haber visto algo acerca del tema de la cantidad de carga que puedas contagiar, pero definitivamente sí tienes un efecto, siempre vas a tener un efecto. Mientras tengas una vacuna que te acorta los tiempos de enfermedad, es lo ideal. Es decir, si contagiabas 5 días, contagias 3 días o 2 días, ¿no? Entonces siempre va a haber ahí un impacto adicional frente a ello. Claro, siempre va a sumar sin duda. Bueno, yo creo que la respuesta es sí, pero igual la pongo acá. Buenas noches. Una paciente que salió de 2 infartos, ¿puede vacunarse contra la influenza? Con muchísima razón, Sí. sí. Tienes que vacunar influenza, vacunarla contra neumococo, vacunarla contra COVID, todas sus vacunas completas a esta persona porque es una persona muy vulnerable, que es un resfriado, una gripe, en este caso una influenza en una persona de ese tipo, sí puede complicar mucho. Sí, como yo comento entre broma y cierto, ¿no? En estos últimos 2, 3 años me he vacunado más que en mi niñez. Recibió un montón de vacunas por todos lados. Cada vacunatorio y ahí ya me ponían hepatitis, difteria, dos de influenza, y bueno. Pero igual aquí está protegido y al menos no me han salido 3 ojos, así que refleja de que las vacunas no producen daño. Acá viene una muy buena pregunta, un poco más extensa, pero recibí la vacuna contra la influenza en febrero de este año, ¿no? En salud. La enfermera me indicó que regrese en junio o julio de este mismo año para aplicar una segunda dosis para la influenza. ¿Es oportuno 2 dosis? Esa es mi duda. Lo que sucede es que hay que recordar que en unos momentos del año se vacunan con algunos tipos es lo que mencioné al inicio, los 3 tipos Ujú. de cepas que van a circular lo más en este año. Entonces, si es enero del 2021, probablemente se estará vacunando perdón, enero del 2022, febrero del 2022, entonces debe ser con las vacunas de ese tipo. Entonces,
Sí, perdón, un segundo. Eh, Ujú. entonces, si se vacuna de este tipo, yo puedo, han sido diferentes, han sido del grupo de las que se circulaban más entre 2021 y finales del 2021 e inicio del 2022. Estas son las que van a circular durante todo este 2022. Entonces, si hay una diferencia de cepas, entonces sí puedo yo colocar esta dosis adicional. Correcto, y sin ninguna contraindicación, no hay un factor ahí negativo, nada de eso, ¿correcto? No, no hay ningún problema con ello, se puede colocar, no hay ninguna contraindicación, es más, yo les mencioné, pero en los niños pequeños se colocan dos dosis con una Dos separación dosis, de 6 meses, sí, en los 6 meses, verdad. perdón, de un mes. Sí. Bien, nos estamos ya con las últimas preguntas y esta está muy buena quizás para poder reforzar sobre qué población es la que está en más riesgo, de repente podemos sensibilizar, porque igual, ¿no? Doctor, ya recibimos las 3 dosis contra el COVID, ¿no? Y claro, tenemos que recibir un refuerzo de influenza, pero ¿no sería mejor en vez de recibir este refuerzo de la influenza? Tener una buena alimentación, tomar vitaminas, ¿no? Estar, como se dice, mejor en mi inmunidad en vez de colocarme una vacuna. En el caso de influenza, y eso también nos va a ayudar después para hablar luego sobre COVID, no se habla ya no es un refuerzo en sí, es una vacuna diferente. Porque el refuerzo sería que sea el mismo tipo de vacuna y colocándola después, como por ejemplo, en el caso de los niños que colocamos en la vacuna de difteria y tétanos, la de contra tétanos, que cada cierto tiempo son refuerzos. En este caso no, porque la vacuna del 2021 es diferente del 2022 y será diferente del 2023. Claro. Entonces, no son refuerzos en este caso. Van cambiando de cepas y tienen un tiempo justo de duración de un año. Es una pregunta interesante, porque yo me acuerdo que en una reunión de expertos siempre consultaba, pero ¿por qué no hacemos una sola vacuna entonces que nos tenga una inmunidad de por vida con todas las cepas ahí? Y es porque es un virus que muta demasiado. Mm. Además que el hacer una vacuna de este tipo también no solo incrementaría costos, sino es la parte logística, ¿no? No se podría, se demoraría demasiado hacer una vacuna que cambie de esta forma. De repente en el futuro, si tengamos una nueva tecnología en donde nos diga una sola dosis es suficiente. La alimentación nutritiva y las vitaminas nos ayudan mucho para prevenir otro tipo de enfermedades, pero hay que recordar que la influenza sí es una enfermedad que se va a contagiar persona a persona, no es una infección. ¿Sí? Entonces, puedo tener una buena alimentación, todo ello, pero si estoy dentro de estos grupos que estamos justo hablando de riesgos también, y no solo para los grupos de riesgos, si voy en mi trabajo, si me enfermo, dejo de trabajar, me siento mal, no puedo hacer mis labores normales, contagio a todos en la oficina y, no, Claro. y también tiene un impacto. Exacto, ¿no? También ese es el comentario interesante, ¿no? De repente yo me siento bien o yo estoy bien, pero alguien que está en mi familia es vulnerable y yo lo puedo contagiar y complicar más las cosas. Así que, claro, tiene un 2 por 1. Y bueno, hay que recordar, creo que el tiempo del COVID nos ha enseñado mucho cuántas personas bien nutridas han tenido COVID también y se han complicado. O sea que no, la alimentación es solo un factor, no es el determinante, ¿no? Bien, esta es la pregunta, como se dice, quizás la última porque es un tema informativo, ¿no? Acá está, exacto. ¿Dónde actualmente podemos, ya está la vacuna actual, la que corresponde a esta nueva temporada? ¿Dónde me puedo vacunar? ¿Cómo sería un poco la estrategia que están viendo en el Ministerio de Salud? Sí, ya está la vacuna actualmente, como se mencionó, las vacunas van llegando por lotes, igual muy parecido a lo que pasa con otro tipo con COVID y con lo demás, llegan por grupos, por eso hablábamos de grupos priorizados en este momento, que son los adultos mayores, gestantes, niños pequeños, y también en el caso de personas con comorbilidades. Ya se están colocando, ya desde hace más de una semana, desde el 2 de mayo se empezó con la vacunación en unos grupos, y puede ir de salud también. En nuestras redes sociales del MINSA, pueden encontrar ahí los puntos de vacunación que se está colocándose COVID y también influenza. Y también en los centros de salud pueden acudirse a vacunar. Yo creo que una forma más fácil es ingresar a las redes ya sea Facebook, Instagram o todas las redes que tenga el MINSA, y ahí está el enfoque, perdón, está la ficha donde dice qué lugares, en qué horario y qué días, el sábado y domingo. Sábado y domingo, correcto. Yo hago la última pregunta de cierre, pero es una pregunta como si se dentro de, siendo el abogado del diablo, ¿no? Pero, ¿cómo es la estrategia del MINSA? Hablo del MINSA, ¿no? Porque ahorita justo estás ahí.
pero ¿cómo sé que cuando voy a vacunarme no me van a colocar la vacuna del año pasado, por decirlo así, y voy a recibir la de actual? ¿Hay esa estrategia de retirar los lotes? ¿No? ¿Cómo hacen esta redistribución o no sé, la desechan? Eso creo que sería un buen comentario para darle Sí. seguridad también, ¿no? Por compliance, en todas partes, no solo en el Estado, en todo lo que es salud, no puedo utilizar un medicamento que pase una fecha de vencimiento. Entonces, todos esos que pasen fecha de vencimiento son retirados. Es más, tienen un proceso especial de eliminación, que es un proceso que dura, que hasta un almacenamiento especial también. No se colocan en el mismo lugar, se almacenan diferente, tienen también un proceso de eliminación diferente. En las vacunas del 2021, bueno, ya hasta el marzo ya no hay ninguna vacuna de 2021, y ahora estamos con las vacunas del 2022 que están colocando, ¿no? Que también van a ir hasta el próximo año. Pero la idea es, si no me he vacunado, acudan a vacunarse antes de que empiece el invierno. Hay que tener en cuenta, y eso es muy importante lo que mencionabas, es decir, en ningún momento, en ningún lado del país se puede colocar una vacuna con fecha, fuera de la fecha de vencimiento. Y es tan, como diríamos, transparente esta información, que cuando se va a vacunar se les enseña el frasquito, se les dice, ¿no? Mira, esta de acá dice la fecha de vencimiento, imaginémonos, 14 de mayo 2022. O si dice, por ejemplo, su fecha de vencimiento es mayo 2022, ¿qué significa eso? Que el 31 de mayo se vence, ¿no? Algo así. Entonces, en esa parte sí hay mucha transparencia que se puede dar todo ello, ¿no? Bien, nos llega una última pregunta válida, ¿no? Y esto, a mí tampoco, ¿esto se recibe un carnet o automáticamente va al registro, ¿no? De vacunación que tenemos, ¿no? En redes. ¿Cómo está actualmente el El proceso, ¿no? sistema, el sistema bueno, ya se venía de repente mejorando un poco el sistema de la información en lo que es vacunación, y con COVID se ha mejorado más. Ustedes pueden entrar a su carnet digital, el carnet digital que tenemos, y ahí va a aparecer también su vacuna en los días siguientes a la vacunación contra influenza. Como es una vacunación anual, no hay ningún problema con ello. Es más, en algunos lugares sí les dan a veces carnet físico, pero también lo pueden encontrar en el carnet digital. Perfecto. Ha sido realmente bastante interesante y además que informativo, ¿no? Porque no solo hemos hablado sobre el virus y la vacuna, sino algunos aspectos técnicos. Creo que hay que tener un poquito de paciencia. Hay mucha gente que está escribiendo que han ido pues al centro de salud y le han dicho que todavía no hay, pero entiendo de que eso se está consiguiendo poco a poco y que me imagino ya en los siguientes meses va a estar más arraigada la vacunación. ¿Los vacunatorios que están actualmente, que son contra el COVID, también están vacunando con la influenza? Sí, por eso es que les mencionaba que ingresen a la red del MINSA, y ahí van a encontrar un afiche. Yo creo que se lo puedo mandar a través de la página del doctor Ian, lo pueden también socializar, qué Sí. lugares van a vacunar contra influenza sábado y domingo, en horarios también, porque de repente yo puedo ir en un horario que está cerrado. Es más, se ha incluido hasta parroquias. Hoy día estuvimos, por ejemplo, en Gamarra en la mañana, que han estado de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde vacunando contra COVID y contra influenza en estos Mm, puntos de ahí. Tener en cuenta eso interesante. sí, si que no estoy en este grupo que hemos mencionado, claro, todavía va a ser un poco difícil la vacunación en este momento, ¿no? Exacto. No, si no soy adulto mayor o no estoy, y a veces sucede eso, no tengo todavía los 60 años o no estoy en el grupo de riesgo y no me pueden vacunar. Eso sí hay que tener en cuenta ello. Claro, hay que ser pacientes porque está dirigido estratégicamente a aquellas personas que son más vulnerables y bueno, nosotros como jóvenes todavía tenemos que darle paso pues a las personas que están en más riesgo de complicarse. Nuevamente, gracias por la charla. Más bien, si no han visto la charla anterior del doctor Holguín, les recomiendo porque hablamos de vacuna contra influenza. Ya saben que todas las charlas están colgadas en la plataforma de Medik, gratuita, para que la puedan ver cuando quieran y compartirlas. Si le gusta esta charla, compártanla. Creo que esto es importante porque justo estábamos hablando con el doctor Holguín que la desinformación en todo aspecto es bien complicada y bueno, para eso estamos haciendo estas charlas para poder difundir, ¿no? La información y quitar los miedos, ¿no? Alexis, el tema son los miedos que se generan. Exacto. Si yo no conozco bien, yo puedo tener cualquier información, puedo encontrar que no es real y puedo pensar que es ello. El Internet tiene demasiada información, lo que se llama infodemia, y a veces puedo buscar páginas que no son reales o que no son, la verdad, información adecuada. Entonces, traten de buscar siempre información actualizada, información real y recomendada por especialistas. Muy bien, está clarísimo. Muchas gracias también al doctor Holguín y gracias a ustedes también por sus preguntas, porque gracias a eso también hemos podido orientar esta charla. Así que ya será hasta el próximo miércoles con una nueva charla de salud. Gracias a ustedes. Buen
Resto de sábado y buen domingo y buenas noches.